Muy buenas tardes y bienvenidos a la entrevista al día aquí en Lancelot Televisión. Hoy vamos a hablar con, bueno, ella es la secretaria de la Agrupación Socialista de Lanzarote, Naira Callero, pero bueno, es noticia también porque forma parte de esa mesa, por decirlo de una manera, de tres patas, que es Lanzarote Avanza, esa confluencia de fuerzas políticas pues para coger un poco más de cuerpo y afrontar las elecciones de ahora de mayo, ¿no? Estamos diciendo que sería por un lado la Agrupación Socialista Lanzarote, más el PIL, más UPI, Unidos por Yaiza. Vamos a hablar de todo esto y de mucho más con Naira Callero. Naira, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Bien. Bien, ¿no? Me decías muy que... buenas tardes. Ya. Sí, ya. La gente tardes. Según la hora. Sí, verdad, ya buenas tardes. Bueno, me decías que no venías a la entrevista del día desde que José María de País las hacía, o sea, que ya ha pasado tiempo. Exacto, sí, pues sí. Bueno, también tuviste un periodo, ¿no? También tú estuviste fuera, ¿no? Sí, durante 4 años estuve tranquila en el despacho trabajando, pero siempre muy vinculada, siempre echando un vistazo a la política porque me interesa, porque me preocupa, porque me gusta al final. Sí. No, es así. ¿No? Tú, bueno, además has sido clave dentro de la creación de la Agrupación Socialista de Lanzarote y ya subes ahora de este Lanzarote Avanza. Perdón, en primer lugar, Lanzarote Avanza, ¿qué es? ¿Qué se ha buscado con la unión de estas fuerzas? ¿Cómo va a operar? Un poquito para que la gente, vamos a ir calentando un poco para la gente que no haya sabido nada. En principio nos reunimos con muchísima gente, con muchísimos partidos, para tratar de llegar con la mayor fuerza posible a las elecciones, a presentarnos a las elecciones. La unión de UPI, de Unidos por Yaiza, del PIL y de ASL, Agrupación Socialista por Lanzarote, nace desde el objetivo de defender la isla. Queremos ir con Lanzarote por delante, por eso el Lanzarote Avanza. Vemos que el resto de partidos se desfiguran en lo regional o lo estatal y siempre dejan un poquito de lado a la isla de Lanzarote, sobre todo cuando hablamos de políticas vamos a ver, por ejemplo, del gobierno de Canarias, si trae o no trae dinero para Lanzarote, si ese dinero se gestiona o no se gestiona. Al final parece que eso se desdibuja y siempre acaban votando, siempre se acaba decidiendo en función de lo que te pide el partido y no de lo que reclama la isla. Entonces, desde esa perspectiva de aglutinar y defender Lanzarote, hemos decidido varias fuerzas políticas unirnos de cara a las elecciones. Vale, el otro día no lo explicabas en los informativos, pero bueno, igual mucha gente no lo ha visto y es buen momento también para que lo expliques. ¿Cómo se va a operar? Es verdad que ya siempre, ahora está de moda, no se habla de personas, sino se habla de mensajes, no hay candidatos, pero luego unos codazos siempre se dan, si no, no serían partidos políticos. Pero bueno, un poco, el otro día venías a decir que se optará como un poco por sentido común, es decir, que porque hay que recordar que van a los 7 ayuntamientos y al Cabildo, y se está barajando el Parlamento. Del Parlamento hablaremos luego. De esas instituciones, ¿quiere decir eso que se intentará premiar o se intentará poner en posiciones preferentes a quien ya es más fuerte en ese municipio, quien tenga más implantación? Exacto, nosotros hablábamos sobre todo de la implantación, o sea, de si el partido se conoce o no se conoce en la zona, si se conoce a los que integramos la formación, si estamos bien, no desarrollados, sino si el conocimiento de la gente es bueno, es positivo o es amplio en una zona determinada. Por eso no discutíamos que UPI tiene que ir encabezando en Yaiza y se tiene que presentar como Unidos por Yaiza, Lanzarote Avanza, en Yaiza en este caso. Claro. Porque ahí ustedes tienen a alguien, la Agrupación Socialista Lanzarote tiene un comité o algo. Nosotros todavía no. Nosotros, o sea que casi se le dejará a UPI enteramente. Recuerda, ¿no? Andrés, que nosotros iniciamos nuestra andadura en mayo de 2018, que parece que llevamos muchísimo tiempo. No, es mayo. No, pero de repente me dicen, no, hemos ido trabajando allí algo. No, nosotros mantuvimos reuniones en Aría con un pequeño grupito de gente en Aría, tenemos varias personas en Teguise que sí se podían integrar en esas listas, pero donde mayor fuerza, por así decirlo, tenemos es en Arrecife, porque somos de Arrecife, vivimos en Arrecife, trabajamos en Arrecife, la mayoría de nosotros, entonces nos centramos mucho en Arrecife y por eso el acuerdo fue que en Arrecife giraría esta confluencia en torno a ASL. Es decir, que el resto del partido, por ejemplo, el PIL puede tener gente en Arrecife. No sé si ahí también el PIL querrá colocar a los suyos.
No sabemos todavía, eso sí, cómo se van a confeccionar las listas. Lo que sí nosotros decimos es que en nuestras filas contamos con muchísima gente de arraigo y conocida. Está el exalcalde de Arrecife, que además ganó las elecciones, José Montelongo, que es una figura de gran relevancia para nosotros dentro del partido. Tenemos a muchísima gente. No podemos olvidarnos, por ejemplo, de Pablo, de nuestro presidente, que trabajando en su peluquería recibe a muchísima gente, muchísima información. Es como el comité local, la peluquería. Es un punto de encuentro, no lo podemos negar, porque además, no solo en el caso de las mujeres, que siempre se critica que somos las mujeres las que en la peluquería hablamos de todo, cotilleamos de todo, yo creo que los hombres también lo hacen. Bueno, claro. Es un importante punto de encuentro en Arrecife. Está Abraham. Abraham Romero, nuestro cartero. El gran cartero. El cartero cinéfilo. Sí, Isaías González Rijos. Tenemos a muchísima gente. Perdón si no los nombro a todos, pero ya más o menos ellos se han ido dando a conocer. Entonces, creemos que también con lo que ha ocurrido en el PIL, en Arrecife, con esos 2 concejales que han pasado al grupo de los no adscritos y que se ha generado toda esa situación, igual nosotros estamos desde una perspectiva como más en contacto con la sociedad que los candidatos o los futuribles del PIL, porque vemos que los que eran concejales pues se han marchado, entonces los integraríamos, sí, por supuesto, no cabe duda, pero dónde o cómo todavía no se ha hablado. Vale. Se entiende que quizá al PIL, o es lo que se está diciendo, que se le dejaría mayor libertad en Teguise, no sé si Teguise, San Bartolomé y Aría, ¿puede ser? Ellos tienen un comité fuerte en San Bartolomé, tienen un concejal en Aría, además tienen un concejal en Yaiza, y es evidente que entonces trabajaremos nosotros en torno a esos comités y a esa representación en el resto de municipios. Vale. Luego hablaremos también del fenómeno Gladys Acuña, Parlamento y demás. Quizá y lo digo por las reacciones, quien más se ha sentido, no sé si, vamos a decir inquieto y si no nervioso, es el PSOE. Quizá el PSOE de Arrecife principalmente, y es por ustedes. Ha sido como una decisión, ¿no? Han salido ahí enfadados, ¿no? Contrariados con la dirección del partido. En primer lugar, ¿notan eso? ¿Perciben presiones o perciben un ataque especial desde la dirección del PSOE, desde el PSOE arrecifeño? Percibir no, lo que sí se comenta, porque con sinceridad podemos hablar de todos los temas, es que suena como extraño la unión entre el PIL y ASL, la Agrupación Socialista por Lanzarote. Entonces, parece que ellos están cogiendo o tirando de esa crítica para criticarnos a nosotros, a ASL. La realidad es que el PSOE tiene una larga trayectoria de pactos con el PIL. Entonces, no se entiende de dónde viene esa crítica, puesto que lo único que hemos hecho es unificar fuerzas de cara a que las próximas elecciones Arrecife se vea, o el resto de la isla en este caso, se vea lo mayor representada posible. O sea, no entendemos esa crítica. Han ido quizás por ahí, han ido minando. Queremos que la gente tenga claro que nosotros seguimos siendo las mismas personas, vamos a estar representando al partido los que acabo de nombrar, y vamos a defender lo que hasta ahora veníamos defendiendo, que es hacer políticas más cercanas y volver a acercar la gente al político, porque estamos viendo que, sobre todo en Arrecife, se ha cerrado muchísimo los accesos de las personas a los cargos públicos, porque cuando vas a buscarlos no los encuentras. Por la calle no los ves, no les puedes consultar. Si no palpamos la realidad del municipio, ¿cómo es posible que llevemos a cabo políticas para favorecer el desarrollo de nuestra capital? Yo lo digo porque también he oído, ya van incluso acuñando una cosa, y es que esta confluencia lo están diciendo como un potaje de siglas, algo así he oído. No sé si ven un ataque en eso. Nosotros frente a eso, además, así como muy de broma, decimos que al final los potajes salen buenos, ¿verdad? Y es una comida muy recurrida y casi todos, una vez a la semana, a lo mejor cuando somos pequeños decimos, no, pues mira, otra vez potaje, pero de grande nos sienta bien, ¿no? Decimos, qué bueno. Creo que es una crítica que todas las críticas hay que aceptarlas, y hay que aceptarlas pues así, tomándotelas bien y sacando lo positivo. Con deportividad. Sí, sacando lo positivo de todo. Entonces, no nos preocupamos por eso, porque tenemos claro que
unidos por una Lanzarote mejor, los resultados seguramente serán buenos y quizás se trata de eso, de que tienen más miedo, porque antes éramos pocos y ahora somos muchos más. Por eso te decía que si había miedo o que si percibían ese miedo o incluso nerviosismo, ¿no? Lo has dicho, por ejemplo, importante, bueno, Montelongo, Pablo, es decir, mucha gente importante del PSOE que se ha ido. No sé, porque claro, tú querrás el mayor resultado posible, pero ¿qué crees tú que podría ser un resultado acorde para la agrupación? ¿Y cuánto se le puede quitar al PSOE? Porque el PSOE puede ser uno de los grandes perjudicados. Eso es aventurarnos mucho. Bien. O sea, nuestra mayor ilusión cuando presentamos el partido es llegar, alcanzar, estar ahí, poder tener mañana representación en la institución, en esa y en aquella a la que nos presentemos. Hablar de cómo nos va a ir, pues yo creo que además nosotros no tenemos, es muy pronto porque nosotros no tenemos esa herramienta de las encuestas, somos un partido muy pequeñito, ¿sí? No tenemos esa grande capacidad económica. Por ejemplo, ¿cuánto, o sea, se dice que, se hace un cálculo, pero que 1 o 2 concejales, ahí va a estar lo que puedan arañar, sobre todo al Partido Socialista, entendiendo que lo que has dicho son muchos salidos del partido y que movilizan a mucha gente. Entonces hace esos cálculos, por eso te decía que si se tenía contemplado. Sí, claro, se habla, o se comenta, o se rumorea, o nos llega información a lo mejor de eso, del resto de encuestas que han hecho los partidos que nos dan ya representación. Es muy diferente o es muy diversa, depende de a quién le pregunte, la respuesta, si es 1, si es 2, si es 2 o 3. Entonces nosotros estamos con muchísima cautela y sobre todo trabajando, porque mientras estemos ahí se nos vea. Y hablando de trabajar, que tenemos pendiente todavía de llevar a pleno una iniciativa popular que se presentó al poquito de nosotros hacer la presentación del partido, sería por allá por el mes de junio, presentamos una iniciativa por y para el deporte, para que desde el sector, desde cualquiera de los sectores, desde las diferentes asociaciones deportivas o entidades deportivas, se pudieran llevar a cabo carreras, concursos de piragüismo, pruebas de lucha, canaria, todo esto, a través de un instrumento normativo que ya nosotros incluso dábamos todo lo que era, pues sería como una especie de reglamento. Usted cuando va a presentar la solicitud para hacer una carrera solidaria, pues tiene que presentar esto, se le exigirá en base a lo que usted ha presentado, pues nosotros hacemos una baremación y diremos, pues le podemos dar tanta cantidad o cuál otra cantidad. Sí, como regularlo. Hasta un máximo de 15.000 euros, sí. Es una instrucción que ya se está utilizando, por ejemplo, en Las Palmas, en el Ayuntamiento de Las Palmas, y que con muy buenos resultados, que ha sido informada favorablemente por los técnicos del ayuntamiento, tanto en el área de deportes como en el área de contratación, y que no entendemos, bueno, fácilmente entendible, o sea, es un modo irónico de decirlo, por qué no se ha llevado a pleno desde julio del año pasado hasta principios de este año. O sea, que sí, que la crítica siempre es buena, que la lucha política es entendible, pero frenar iniciativas que en este caso son muy beneficiosas para la ciudad, porque ya vemos cómo está el deporte en Arrecife, es que, bueno, cómo está el deporte, cómo está todo en Arrecife. Sí, la cuestión social. Sí. En estas Navidades, por ejemplo, prácticamente no hubieron actividades, más allá de la cabalgata de Reyes, no hubieron actividades ninguna, no se veía en la calle ese movimiento de otros años. ¿no? Vamos ahí, ya estás poniendo tú el tema de la crítica. El otro día Dolores Corujo aquí decía como que Arrecife está bien, hoy es a Eva de Anta y dicen que está bien. Yo no sé si ustedes tienen calculado por eso, porque a lo mejor si está tan bien, a lo mejor puede que pues el PSOE vuelva a estar fuerte y vuelva a ganar. Yo no sé si ustedes perciben que la capital está bien. Nosotros tenemos la confianza de que la gente no olvide la situación en la que está Arrecife actualmente. Es un auténtico caos. A ver, el cierre de la avenida ha propiciado un caos circulatorio en la ciudad que es evidente. O sea, tú intentas entrar por cualquiera de las vías de acceso, ya sea por el Cabildo, ya sea por los cuarteles, y te encuentras o por Taiche también, te encuentras con un embotellamiento tal
por ya sea la medular o por las calles internas en sí. O sea, estamos viendo como la calle del Almacén, que disculpen, pero no recuerdo cómo es el nombre. Sí, sí, la calle José Betancor, está soportando todo el tráfico de la avenida, por ejemplo. O sea, es una cosa asombrosa, es una calle muy chiquitita con unas aceras muy estrechitas que nos tenemos que bajar uno para que suba el otro. ¿Dónde está ahí el fomentar la peatonalización? Para pasar al parking de Espínola tienes que pasar por esa calle, tienes que pasar por La Porra, creo que es La Porra, Otilia Díaz, y pasar hacia el otro lado. La calle Real. Los adoquines de la calle Real, por el paso diario de los coches que se están desviando de la avenida, está pero muy hundido. O sea, es una cosa, no puedes transitarla con la tranquilidad aquella con la que ibas antes, porque sabías que, o sea, a lo mejor venía un coche de vez en cuando, pero no era esto de constantemente. O sea, ¿qué ha llevado esta situación de caos? Que la gente no venga a Recife. Yo sí puedo hacer mis compras en el Dayland, y perdón por citar la marca, o en el Biosfera, o en las grandes áreas comerciales que hay en el resto de la isla, y además nos quedan cerca, nos vamos fuera, no venimos al centro de Arrecife. No, o si quieres ir a Marina Lanzarote desde Playa Honda, desde el sur, eso es un imposible. Hombre, podrías ir a la circunvalación, pero si tú estás aquí, a los turistas no le llegan a Marina Lanzarote. Y eso yo no sé los propietarios, pero deben de estar tirándose... El otro día me encontré yo unos extranjeros por la Harinera que me preguntaban los pobres que cómo podían llegar al charco, porque no sabían, porque se habían perdido por todas esas calles de atrás, porque luego encima tenemos un problema, hablando de la gestión de Arrecife. Antes se hacían obras y las obras se señalizaban, y se hicieron durante el periodo en la alcaldía de José Montelongo, se hizo la canalización o los cambios de canalización de toda de una de las vías principales de salida de Arrecife hacia Fariones. ¿Recuerdan? Toda aquella zona por ahí delante de las bugambillas. Pero se señalizaban los cortes. O sea, te decían, por aquí usted no puede pasar, pero tiene una vía alternativa. Se llegaron incluso a cambiar sentidos de las calles para la fluidez. Eso ahora no lo vemos. A todo esto, ¿qué pasaría si ustedes ganan, o si forman gobierno con la avenida? ¿Qué harían? Abrirla. Es evidente que es abrirla en una dirección norte-sur. Sí, los informes que decían desde el Gobierno de Canarias. Es que es hasta pero es que es racional, absolutamente racional. Sí, no me salía la palabra, porque llegas, o el turista llega, o incluso nosotros llegamos, damos una vueltita por la avenida, tú ves qué bonito que es Arrecife, qué bonita que es la Marina, aparcas y paseas por el centro. No se entiende una ciudad en la que el centro sea el caos. O sea, tú vas a las grandes ciudades, a Barcelona, a Madrid, se peatonaliza el centro, no las radiales. Entonces nosotros tenemos cerrada la radial. La verdad que sí. A ver, tengo otras preguntas. Sí, yo si no me sigo. No, muy bien, pero es que ya me están diciendo que queda poco tiempo y no quiero dejar un par de cosas. A ver, Arrecife, entonces la agrupación. Claro, me comentaban, y puede ser cierto, que a lo mejor el perfil de Naira Callero puede ser la de número 1. Entre otras cosas también porque a lo mejor están valorando el tema de la situación judicial de José Montelongo, y tampoco a lo mejor no sé si quieren. ¿Toma fuerza el nombre de Naira Callero como aspirante a la alcaldía? Ahí estamos, ya le decía desde el principio, somos muchos. Yo no me posiciono ni en uno ni en otro lugar. En este caso se me ha dado la posibilidad como secretaria del partido de ser yo la que dé más la cara, por así decirlo, la que esté en los medios, pero junto a José Montelongo, la opción de Montelongo está abierta. Sí, no hay nada cerrado todavía. Nosotros dijimos que sería en enero cuando anunciaríamos las candidaturas y quién era el que realmente iba a encabezar en Arrecife. Ahora, con esta confluencia, como tenemos que ponernos de acuerdo, 3 partidos políticos, que ya no es solo más instituciones, uno, para el resto de las instituciones, pues ya hay que esperar quizás un poquito más, no lo sé, pero planteábamos enero. O sea, seguimos teniendo en la cabeza que es enero cuando saldremos de dudas. Bueno, no, porque también pasa. Pero no nos descartamos, vamos, no descartamos No, porque en un principio, ni que sea no es por nada, respetando a ti, pero que él ha sido un alcalde, era una figura, ya lo has dicho antes, irrelevante, pero es verdad, como decían, oye, cuidado que a lo mejor ellos van a barajar la situación de José Montelongo, porque no se sabe, tú sabrás más, y José Montelongo... Sí, la situación de José Montelongo, no tenemos ningún problema tampoco, ni lo tengo yo, ni lo tenemos dentro del partido. De cuándo puedan haber señalamientos o lo que el procedimiento sigue exactamente igual que cuando él abandonó la alcaldía de Arrecife. Bueno, exactamente igual, ¿no? A abandonarla. En aquel momento salieron unos titulares muy enfáticos acerca de
de fianzas y de que luego al ser reducidas no se mencionaron en ninguna parte, o sea, cuando ya se adecuó a la realidad del procedimiento y cuando ya se supo que es cuando ya hay juicio oral abierto, cuando se plantean este tipo de circunstancias o situaciones como es la de la fianza, ya se diluyó, ya nadie hablaba del tema porque ya se había conseguido el objetivo, que en este caso era la dimisión de José Montelongo. La situación judicial sigue siendo la misma, no podemos llevarnos a equívocos con que ya el juicio oral está abierto y que por eso desde el PSOE se le exigió a José Montelongo que abandonara la alcaldía de Arrecife por el famoso código deontológico socialista. En el caso de José Montelongo no hay juicio abierto todavía y si lo hubiere o si sucede cualquier cosa de aquí a las próximas elecciones o de aquí a que él, ojalá sea así, vuelva a ser alcalde de la ciudad, tenemos que seguir respetando la presunción de inocencia. No es la primera ni la última vez que los procedimientos judiciales acaban con la absolución y nos encontramos frente a personas que han sufrido un calvario público y un escarnio público que les ha llevado incluso pues, a temas muy graves familiares o a enfermedades o a incluso fallecimientos y no han podido ver... no me sale ahora la palabra, no han podido reclamar que siempre han sido inocentes, sí, o sea, o lo son, pero ya no se ha restituido, perdón, no se ha restituido su honor. Su imagen. Sí. Lo vimos hace poco en el caso Faisán, creo que se llama, sí, en Las Palmas, de todos los cargos públicos del PP que fueron vapuleados públicamente y al final todos fueron absueltos. Sí, o sea, sí. Quizás deberíamos plantearnos esas cosas con muchísima cautela. A lo mejor alguien dirá, no, pero es que antes se pensaba una cosa y ahora se piensa otra. Pues quizás sí, quizás en el momento en que creíamos que desde un inicio, desde una pequeña, no sé, denuncia de alguien, el político tenía que renunciar y marcharse para su casa, quizás nos estábamos equivocando porque estábamos poniendo el nivel y la exigencia muy alta. ¿Por qué? No lo digo porque no tengamos derechos, sí lo tenemos, porque la justicia debe llevarse a cabo o debe discernirse en el juzgado, no públicamente. Y cuando llevamos a nivel de enjuiciamiento público temas que son judiciales, quizás vamos actuando con un poco de temeridad porque le ponemos la letra escarlata a la persona antes de que se esclarezcan todos los hechos, porque en fase de investigación se está investigando. Sí, no, y además que luego con lo lento que va la justicia casi destrozan una carrera política, le da tiempo y cuando ya sale dentro de no sé cuántos años la gente ya ni se acuerda de qué cargos ocupaba. Y luego también está el hecho de las prevaricaciones administrativas. Las prevaricaciones administrativas pueden ser debidas a que es un delito, es evidente, o sea, y eso no se esconde, está tipificado, a que pues, en un momento determinado burocráticamente tú firmas o tú apruebas determinada cosa porque los técnicos te han dicho que sí, eran los técnicos los que estaban haciendo o era otra persona por detrás, pero claro, pero tú se presume que tenías que haber sabido que había ocurrido algo por detrás, o sea, no es lo mismo que un cohecho que llevarte dinero o una malversación, que es llevarte dinero para tu casa. O sea, también ahí deberíamos diferenciar mucho de lo que es una cosa que otra. Pero ya digo, y planteo, y hago un ejercicio de autorreflexión, porque en un momento determinado se fue muy crítico con eso. Hay que dejar a la justicia que sea la que resuelva este tipo de procedimientos. Muy bien, última pregunta, ya nos hemos ido de tiempo. El tema de Gladys, antes te decía, y lo digo también porque creo que desde el PSOE también han metido un poco ahí de crítica y están insinuando como que Coalición Canaria puede estar detrás un poco de ustedes. También creo entender yo, en alusión a que por un lado están saliendo, van a unas instituciones y Gladys también estaba negociando abiertamente, se ha reconocido tanto por Coalición Canaria como por la propia Gladys, para ir al Parlamento con Coalición. No sé si ves esto, esas insinuaciones de Coalición Canaria y segundo, ¿qué va a pasar al final con Gladys? Pues yo esas afirmaciones las asimilo a lo del potaje que hablábamos al principio, siempre con la intención de dañar o con la intención de comentar en sentido negativo el nacimiento de esta nueva confluencia. O sea, sí es cierto que el PIL o que Gladys tenían o mantenían conversaciones con Coalición Canaria
o las pudieron mantener, o sea, no seré yo quien ponga en mi boca palabras ni actuaciones de otros partidos, pero hemos llegado a este acuerdo, se ha llegado a esta confluencia, somos nosotros los que estamos dando la cara por defender nuestra isla. Entonces, hablar de que hay alguien por detrás, no, bastante que trabajamos los que estamos y bastante que nos curramos el acercarnos, el estar, el escuchar, el presentar iniciativas ante las instituciones como para que vengan a decirnos que estamos trabajando para Coalición Canaria. Si hubiera sido así, entiendo que el PIL se hubiera integrado en las listas de Coalición Canaria, no era necesario. Una confluencia con Coalición Canaria. Exacto, no era necesario tanto subterfugio. Sí. No, nosotros estamos para defender lo nuestro y trabajamos para defender lo nuestro. Y a partir de ahí, si mañana se llegan a acuerdos, eso se verá pues, después de las elecciones. Y siempre teniendo en cuenta que una de las cosas que firmamos en el acuerdo entre los 3 partidos fue que nuestra confluencia o nuestra coalición, que se llama así, coalición electoral, está abierta a cualquier partido pequeño o cualquier agrupación que quiera hablar con nosotros, o sea, que no somos una confluencia cerrada, que si quieren acercarse a nosotros, a alguien más, y hacernos más fuertes, pues tienen las puertas abiertas. Pero el caso de Gladys, y ya terminamos. Sí. Gladys supuestamente sería como esa candidata al Cabildo, entiendo yo, o bueno, ahora tú dirás. ¿Y luego qué pasaría con eso? Porque podría ir de Cabildo al Cabildo con la confluencia y al Parlamento con Coalición Canaria. ¿Se podría dar esa situación? Partimos de la base que para mí Gladys es una candidata fantástica, o sea, para donde ella quiera ir y para donde se quiera presentar, porque es una persona muy cercana, porque de su trayectoria se observa claramente que es una muy buena gestora, sacó el Ayuntamiento de Yaiza de una situación de crisis total y está funcionando a pleno rendimiento, y ella podría presentarse donde quisiera y nosotros no tendríamos ningún problema en apoyarla. De momento no tenemos candidatos a ninguna de las instituciones, los iremos presentando poquito a poco, pero sí que es cierto que cualquier acuerdo ahora que quiera firmar Gladys Acuña al Parlamento tendrá que debatirse dentro de la confluencia, dentro de este órgano que se supone que aglutina los tres partidos, en este caso. Entonces no hay nada cerrado, pero hombre, nosotros desde Agrupación Socialista por Lanzarote vemos poco viable, por lo que comentábamos al principio, que se vaya con Coalición Canaria al Parlamento. O sea, apostaríamos más y viendo la acogida que hemos tenido porque se presente bajo nuestras siglas, ¿no? Claro. Bajo un Lanzarote Avanza, por ejemplo. A ver si la convencemos. A ver si la convence. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Naira, ha sido un placer. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, ya han escuchado las palabras de Naira Callero, en este caso secretaria, ¿no?, de la Agrupación Socialista de Lanzarote, pero ya, bueno, parte importante de esa confluencia que es Lanzarote Avanza. Hemos hablado al final de Gladys Acuña porque Gladys es un gran reclamo político y es también, bueno, lo que dice ella, ¿no?, una gran candidata a la institución que quiere ir. Bueno, ha hecho un balance, se ha defendido esas críticas también que vienen del PSOE, porque quizá el PSOE pueda ser uno de los grandes partidos damnificados por la creación de esta confluencia, que si ya podía hacerle un poco de daño a la agrupación, pues ya unido con el PIL y con UPI, pues puedan hacerle más daño, sobre todo en la capital, donde en este caso la agrupación es más fuerte. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.